Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae toda la actualidad del campo almeriense. Y ya saben que nos están escuchando en Radio Marcador Almería, 92.1 de la FM para la capital almeriense, 99.7 para Poniente y Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando a través de la emisión en directo de Marcador Almería en su página web, o quizá lo estén haciendo en Spotify y en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas tecleando FH Almería Radio. Recuerden, en Spotify y en YouTube. Hoy es lunes, es 28 de julio y tenemos por delante la última semana de emisión de FH Almería Radio de esta temporada. Volveremos presumiblemente en septiembre. Y hoy vamos a tener con nosotros a Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, para hacer balance de una campaña hortícola que ha tenido sus dificultades, pero que se ha cerrado con cifras bastante positivas. ¿Es suficiente esto para tener un modelo sostenible de cara al agricultor? Pues también lo vamos a hablar con José Antonio Gutiérrez, director de FH Almería, al final del programa, y lo vamos a hacer gracias a Rick Zuan, a Sach y Albaida, a Agroiris y a M&S Nutrientes. Mi nombre es Luis Aracho, les voy a acompañar hasta las 7 de la tarde. Ahora una pausa y nos asomamos a la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Los pimientos Vallao, Esguay y Danzón han demostrado en el Tour California de Rick Zuan que rinden en todas las zonas. Y ahora plantar cara al verano tiene su recompensa. Con la promoción Planta cara al verano de Rick Zuan, llévate una sombrilla de playa de regalo. Consulta las bases en tu lugar habitual de compra y con el equipo técnico de Rick Zuan. Vallao, Esguay y Danzón de Rick Zuan rinden en todas las zonas. Sach y Albaida informan: agricultor, para adaptarnos a la normativa vigente nos vemos obligados a prohibir la descarga de matas con rafia de plástico a partir del 1 de septiembre de 2025. Usa rafias bio o retire la rafia de plástico antes de llevar las matas a la planta. Calcula tu ahorro en calculadora.gruposach.es. Cualquier duda, 950104040 o 950660179. Agricultor, si estás buscando un sitio donde comercializar tus hortalizas en la próxima campaña, en Agroiris te ofrecemos la tranquilidad y la garantía que necesitas para una cosecha rentable. Te abrimos las puertas para que te incorpores al proyecto de Agroiris esta campaña. Llámanos al 670-643-453 y hablamos. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Agricultor, ¿sabes cómo fortificar tu planta y sacar máxima producción con un coste bajo? M&S Nutrientes te trae la solución. Con M&S Calcio, M&S Algas y M&S Power tienes la mezcla perfecta para fortificar cualquier tipo de cultivo en cualquier fase y en cualquier época. M&S Nutrientes en calle Cobre 16, en el polígono Ciudad del Transporte en La Mojonera y también en el 635 46 52 02. Te asesoramos de agricultor a agricultor. Y vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 28 de julio del año 2025. Empezamos por las judías. La Elda ha empezado en 4,36 y ha terminado en 2,28. La Perona Roja empieza en 4,36 y termina en 4,12. La Estrique empieza en 4,88 y termina en 2,74. La Emerite empieza en 4,68, termina en 2,76. Momento para los pepinos. El francés ha empezado en 0 con
0,94 y ha terminado en 0,75. El pepino español, un montonazo de cortes, ha empezado en 1,22 y ha terminado en 0,81. El pepino Almería empieza en 0,97 y termina en 0,85. Momento para los calabacines, el fino, un montón de cortes, empieza en 0,76 y termina en 0,35. El calabacín gordo, también bastantes cortes, ha empezado en 76 céntimos y ha terminado en 33. El calabacín blanco ha empezado en 0,46 y ha terminado en 0,32. Vamos con las berenjenas. La rallada ha empezado en 1,31 y ha terminado en 0,66. La larga ha empezado en 0,86 y ha terminado en 0,46. Momento para los tomates. El liso empieza en 1,51 y termina en 1,25. El Daniela empieza en 1,51 y termina en 1,18. El tomate pera ha empezado en 1,71 y ha terminado en 1,33. Terminamos con los pimientos. Picante verde, un único corte, 1,27. Picante rojo, un único corte, 0,47. El padrón, un único corte, 1,51. El italiano verde empieza en 0,84 y termina en 0,25. El italiano rojo empieza en 1,78 y termina en 1 euro. El lamullo verde empieza en 1,95 y termina en 1,35. Y por último el lamullo rojo con bastantes cortes, que empieza en 2,79 y termina en 2,23. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 28 de julio del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Agricultor, si estás buscando un sitio donde comercializar tus hortalizas en la próxima campaña, en Agroiris te ofrecemos la tranquilidad y la garantía que necesitas para una cosecha rentable. Te abrimos las puertas para que te incorpores al proyecto de Agroiris esta campaña. Llámanos al 670-643-453 y hablamos. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Momento ahora para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Lo hacemos con nuestro compañero de la redacción de FH Almería, Roberto Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Y comienza la semana en lo informativo. La Unión Europea y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo comercial tras una reunión entre Donald Trump y Ursula von der Leyen en Escocia. El pacto contempla la imposición de aranceles del 15% a productos europeos, incluidos los automóviles, lo que suaviza la amenaza inicial de Washington de aplicar un 30% desde agosto. A cambio, la Unión Europea se compromete a comprar energía estadounidense por 750.000 millones de dólares e incrementar sus inversiones en equipamiento militar en otros 600.000 millones. Según Trump, también se prevé que los países europeos apliquen aranceles cero a las importaciones procedentes de Estados Unidos, aunque no se han ofrecido detalles al respecto. Desde Bruselas, von der Leyen ha defendido que el acuerdo aporta certidumbre y estabilidad para las empresas comunitarias, pero en España la reacción ha sido de preocupación. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB, ha advertido de que el arancel perjudicará a un sector que exportó a Estados Unidos más de 3.300 millones de euros en 2024. Aunque valoran evitar una guerra comercial abierta, consideran inaceptable la penalización a las exportaciones y piden medidas de apoyo para las empresas más expuestas a este nuevo escenario. HLA Mediterráneo y Coexpal abren el debate sobre la alimentación del siglo XXI en los cursos de verano de la Universidad de Almería. Celebrado del 23 al 25 de julio, el encuentro ha puesto en valor el papel clave de la provincia como referente hortofrutícola y su contribución a una dieta saludable. Bajo la dirección de los doctores Bruno Nievas y Javier García del Águila, se ha destacado la importancia de consumir frutas y hortalizas frescas, como recomienda la OMS, para mejorar la salud de la población.
El curso combinó teoría y práctica abordando cuestiones como la nutrición basada en evidencia científica, los peligros de los productos milagro o el impacto de la desinformación en redes sociales. Se ofrecieron talleres de cocina vegetal con el chef Tony García y el sumiller Francisco Freniche, y los asistentes disfrutaron de una experiencia culinaria completa. Como cierre, visitaron el Centro Tecnológico de Coexpal, donde conocieron de primera mano los controles que garantizan la seguridad alimentaria de los productos almerienses. Y investigadores de la Universidad de Almería han desarrollado una innovadora plataforma educativa que combina realidad virtual y aumentada para ofrecer una experiencia inmersiva en un entorno agrícola real. Esta herramienta, creada por el grupo ARM TEP 197, integra un gemelo digital del invernadero experimental AgroConnect y permite a estudiantes y profesionales acceder a contenidos prácticos desde ordenadores, móviles o gafas VR, adaptándose a distintos niveles tecnológicos. El objetivo es facilitar un aprendizaje accesible y moderno alineado con los retos de la agricultura intensiva. La plataforma forma parte del proyecto europeo Agritech EU, en el que participan 13 entidades de 6 países. Ofrece visitas en tiempo real, clases guiadas por docentes o avatares y simulaciones conectadas a datos reales del invernadero, lo que la convierte en una herramienta puntera para la formación, la investigación y la monitorización agrícola. Cofinanciado por la Unión Europea, el proyecto impulsa una agricultura más digital y sostenible, situando la educación tecnológica como clave para el futuro del sector agroalimentario. Hombre, esto está muy bien, ¿no? ¿Verdad, Roberto? Tener un invernadero en realidad aumentada, ¿no? Y realidad virtual, es decir, que te pones las gafas y ves el invernadero en 3D, pero también puedes verlo en la vida real, ¿no? Podrían estirarse un poco más, que hicieran un poquito más de zona y con todo el tema de los robos en el campo que hagan una especie de GTA, ¿no? Yo dejo ahí también la idea por si lo quiere financiar la Unión Europea. Vamos con más noticias. El 87,3% de profesionales del sector agrario ya recogen datos digitales en sus explotaciones. Un estudio de Salesforce revela que el 64% de las pymes españolas que han integrado inteligencia artificial han mejorado tanto su productividad como sus ventas. En sectores como la ganadería y la agricultura, el uso de sensores ya está extendido en más del 70% de las explotaciones, lo que evidencia un gran margen para aplicar soluciones basadas en inteligencia artificial. Sin embargo, muchas pymes aún enfrentan barreras como la falta de recursos, infraestructura o conocimientos técnicos. Con el objetivo de facilitar esa transformación digital, el Hub de Innovación Digital Data Life, respaldado por el programa Digital Europe, ofrece apoyo especializado a pymes de sectores como la agroindustria, la salud o la biotecnología. Sus servicios incluyen diagnósticos digitales, pruebas de concepto, formación y acceso a redes tecnológicas y de investigación. Para seguir impulsando este proceso, en septiembre celebrarán una jornada dedicada a la inteligencia artificial con demostraciones prácticas y espacios de colaboración. La innovación está al alcance de todas las empresas, siempre que cuenten con el acompañamiento adecuado, afirma Lucía Castro, gerente del Hub. La Junta destina 222.144 euros para acondicionar caminos rurales en Los Gallardos. El delegado territorial de Agricultura, Antonio Mena, ha visitado Los Gallardos para comprobar el resultado de las obras ejecutadas en el camino rural de Los Collados, donde se han invertido 100.000 euros dentro del plan itinere rural. La actuación ha mejorado 522 metros de trazado con trabajos de desbroce, refuerzo del firme, colocación de zahorra, drenajes y señalización. Esta mejora beneficiará a numerosos agricultores de la zona al facilitar el acceso a sus explotaciones y garantizar una circulación más segura y eficiente. Además, se ha llevado a cabo otra actuación en el camino rural de Los Baños, también en Los Gallardos, con una inversión superior a los 122.000 euros. En este caso, se han mejorado 1.407 metros de vía agrícola con nueva capa de firme, compactación,
perfilado del terreno y señalización. El plan Itinere busca reforzar las infraestructuras de acceso a las explotaciones agrarias y con ello impulsar la competitividad del sector. En total ya se han mejorado 70 caminos en la provincia de Almería con una ayuda global de más de 15 millones de euros. Y un último asunto, Fruit Attraction 2025 avanza con paso firme, alcanzando ya el 95% de ocupación. Organizada por IFEMA Madrid y FEPEX, se consolida como una cita clave para el sector hortofrutícola internacional. A más de 2 meses de su celebración, la feria ya ha alcanzado el 95% de ocupación, con más de 72.000 metros cuadrados adjudicados, y prevé reunir a más de 2.500 empresas expositoras y 120.000 profesionales de 150 países. En esta 17ª edición, el evento reforzará su apuesta por la innovación con iniciativas como la Innovation Hub Awards y los premios al mejor stand, al tiempo que al área Factoría Chef volverá a ser escaparate culinario para mostrar el potencial gastronómico de frutas y hortalizas. Con el tomate como producto estrella, el programa de actividades abordará su valor nutricional, impacto económico y relevancia geopolítica, incluyendo mesas redondas y análisis de acuerdos internacionales como el Unión Europea-Marruecos. Además, México y Malasia serán los países importadores invitados y participarán en el World Fresh Forum junto a China en un espacio impulsado por ICEPS y MAPA. También se potenciará el Organic Hub Tour para dar visibilidad a los productos ecológicos. Fruit Attraction 2025 se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en IFEMA Madrid. Muchísimas gracias a Roberto por ayudarnos con este repaso a las noticias. Terminamos como siempre con la información de la Agencia Estatal de Meteorología. El riesgo de incendios para mañana, martes día 29, va a estar bastante más tranquilo que hoy. Hoy que es o ha sido lunes 28, hemos tenido riesgo de incendio en prácticamente toda la provincia. Se ha salvado toda la zona del Levante alrededor de Huercalovera y de Pulpí, y también la costa sur de la provincia. Para mañana, martes 29, va a haber algunos puntos. Va a haber riesgo de incendio alto en casi toda la provincia, pero ya no estamos hablando ni de muy alto ni de extremo. Como digo, alrededor de Huercalovera, Pulpí y ya hasta Los Vélez no vamos a tener mucho riesgo de incendio. En toda la parte de Aguadulce, en toda la parte entre Tabernas y Níjar y en la Alpujarra, a la altura de la frontera con Granada, ahí sí va a haber riesgo de incendios. Pero bueno, en general toda la provincia va a tener un riesgo de incendio alto, como digo, excepto la parte de Huercalovera. En el parte meteorológico, pues en el área metropolitana de Almería para mañana, que va a ser martes 29 de julio, vamos a tener cielos con nubosidad hasta las últimas horas de la tarde, cuando se va a despejar y ya se va a quedar despejado bastantes días. En lo que a temperaturas se refiere, vamos a estar entre 24 y 32 y vamos a quedarnos prácticamente ahí hasta el fin de semana. Yo creo que el parte meteorológico se va a caracterizar hoy por la estabilidad en las temperaturas. En el Ejido, cielos despejados toda la semana, temperaturas entre 23 y 32, y no parece que vaya a cambiar mucho la cosa, excepto para ir subiendo paulatinamente un par de graditos. En el Levante, mañana vamos a tener cielos nublados, martes 29 de julio, aunque de cara al miércoles pues ya el cielo va a quedar despejado. En las temperaturas entre 22 y 31 y nos vamos a quedar ahí prácticamente anclados. El miércoles baja un par de grados las mínimas y el viernes sube un grado la máxima. Pero ya les digo, entre los 20 y 22 de mínima y entre los 31 y 32 de máxima para el Levante. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde mañana, martes 29, se espera que haya bastante más nubosidad que en el resto de la provincia. No voy a decir que hay riesgo de precipitación, porque hay un 15% de riesgo de precipitación, o sea que no hay mucho. Y en lo que se refiere a las temperaturas, vamos a estar mañana, o sea, es un cambio de hoy, que hemos tenido máximas de 28 a mañana de máximas de, hoy lunes hemos tenido máximas de 38, mañana máximas de 31.
pues hay un cambio que no veas. Sin los 31 de máxima nos vamos a quedar hasta el fin de semana, cuando subirá otro par de graditos la cosa. Esta ha sido la información de la Agencia Estatal de Meteorología y enseguida vamos con nuestra invitada. Agricultor, si estás buscando un sitio donde comercializar tus hortalizas en la próxima campaña, en Agroiris te ofrecemos la tranquilidad y la garantía que necesitas para una cosecha rentable. Te abrimos las puertas para que te incorpores al proyecto de Agroiris esta campaña. Llámanos al 670-643-453 y hablamos. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. La agricultura almeriense tiene nombre propio: FH Almería Radio. Y momento ahora para una entrevista. Enseguida vamos a saludar a Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, y con ella vamos a hacer un balance de una campaña hortícola que, a pesar de que ha tenido dificultades, pues también se ha cerrado con cifras positivas. Estamos hablando de un crecimiento en el valor de la producción y una serie de dificultades, como pueden ser los costes, el impacto de plagas como el TRIPS, de la cual hemos estado hablando, o incluso el virus del rugoso. Y para terminar la campaña, la guinda del pastel, que es ese posible futuro recorte del 20% en los fondos de la PAC, que están, sin ninguna duda, generando preocupación al sector. Como digo, para hablar de todo esto ha tenido la gran amabilidad de acompañarnos la presidenta de Asaja Almería, Adoración Blanque. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, no solamente hoy, sino a lo largo de toda la temporada, de todo el año. Para nosotros ha sido una maravillosa aventura poder hacer este programa, y además, como hemos podido estar acompañados de las voces del campo almeriense, pues, ¿qué le iba a decir, no? Un auténtico placer. Quería preguntarle por un balance general de la campaña en términos económicos, aunque ustedes han comentado que también ha sido muy exigente para los agricultores por todos esos retos a los que han tenido que enfrentarse. ¿Qué factores han hecho que producir sea cada vez más difícil y cómo puede, en general, afectar a la rentabilidad del agricultor esta situación? Bueno, pues la verdad es que ha sido una campaña con sabor agridulce, ¿no? Porque si hay que tener en cuenta primero que nosotros hacemos el balance de campaña siempre en relación a la campaña anterior, con lo cual pues hay que tener en cuenta los datos de la campaña anterior. Y sí que es verdad que si hay que poner el punto de mira en dos factores que yo creo que son muy importantes y que van a marcar no solamente esta campaña, sino que nos tememos mucho que van a seguir marcando las campañas siguientes, ¿no? Uno de los grandes retos y muy importante a la hora de afrontar una campaña, pues cada año se está viendo más problemática en atajar las plagas y enfermedades que nos acechan, ¿no? El agricultor cada año se enfrenta a plagas nuevas o a variedades nuevas de las que ya tiene, como por ejemplo ha sido este año el parvispinus o el rugoso o las diferentes formas del TRIPS, que cada año parece que va mutando y que se van convirtiendo en otros, y eso hace pues que cada año sea un reto para los agricultores y para los técnicos de campo también, ¿no? Es verdad que hay un arma muy poderosa que tenemos, que es la lucha integrada, pero también es verdad que que necesita pues parte de investigación, que necesita su adaptación, y que poquito a poco el agricultor pues tiene que ir aprendiendo el manejo, ¿no? de estos seres vivos, pues para poder combatir a las plagas que tienen, ¿no? Y luego también hay que poner el punto de mira en que cada vez se tienen
menos productos para hacer frente a las plagas, menos productos que puedan ser compatibles con la lucha integrada. De hecho, nosotros ya en esta campaña reivindicábamos y pedíamos pues que hubiese productos que realmente ayudaran al agricultor a poder combatir estas plagas, que la lucha integrada sola no podía y que realmente pues se hace muy necesario, ¿no? Y también por otra parte se pedía y seguimos pidiéndolo, ¿no? El que haya pues una armonización de productos fitosanitarios a nivel de la Unión Europea. No podemos, aunque también se ha reivindicado el pedirlo fuera de la Unión Europea, el que se pueda producir en las mismas condiciones y que realmente pues sea una competencia leal la que podamos tener con productos que vienen de terceros países. Eso se está haciendo un poco más complicado, no es la primera campaña que la pedimos, pero sí que a nivel de la Unión Europea pues que haya una armonización de productos y que todos los agricultores puedan utilizar todos los productos en todos los países de igual manera, ¿no? Entonces, como digo, creo que el combatir las plagas se está poniendo se lo está poniendo al agricultor muy difícil, y creo que es un reto que tenemos que tener muy, muy a la vista y que tenemos que seguir reivindicando que el agricultor pueda hacer frente a esas plagas, ¿no? Esto por una parte. Y luego, por otra parte, pues está el ascenso continuado de los costes de producción a los que el agricultor tiene que hacer frente, porque si miramos solo y exclusivamente lo que han sido los precios de pizarra este año en comparación con la campaña anterior, podríamos estar hablando de una campaña salvando las distancias con algunos productos que puntualmente han tenido problemas de precios bajos, pero sí que estaríamos hablando de una campaña pues que cada vez el precio en pizarra se ve mucho mejor que la campaña anterior, pero claro, hay que tener en cuenta que el coste de producción pues también es muy superior a la campaña anterior, ¿no? Con lo cual pues es un reto también a batir el hecho de que hay que trabajar con esos costes de producción. Hablamos, por ejemplo, de mano de obra, que en las últimas 4 campañas pues ha subido más de un 50% a lo que tenían, y que además teniendo en cuenta que estamos hablando de una agricultura que necesita mucha mano de obra para poder llevarla a cabo, ¿no? Con lo cual, como digo, el combatir las plagas, los costes de producción que cada vez son mayores, y esa competencia desleal que viene de terceros países, creo que son los 3 grandes retos, y que vamos a seguir hablando pues campaña tras campaña, porque creo que no va a tener una solución fácil para el agricultor, ¿no? Es verdad que este año el valor de la producción es superior a campañas anteriores. Es verdad que en cuanto a evolución de superficie no ha aumentado en cuanto a campañas anteriores, porque tampoco se dan las condiciones necesarias como para que se pueda aumentar en superficie, pero sí que es verdad que se pone de manifiesto el hecho de que el agricultor es un agricultor muy profesional, que con la misma superficie cada año le saca un mayor volumen a esa misma superficie, lo cual pues pone de manifiesto que el agricultor consigue con su buen hacer pues el poder tener una producción mayor con la misma superficie, el mismo número de hectáreas o muy similar a campañas anteriores, ¿no? Luego, otra cosa distinta, como digo, es esos 3 grandes retos a los que el agricultor se enfrenta campaña tras campaña. Y luego también hay que tener en cuenta que estamos hablando de grandes cifras, estamos hablando de resultados a nivel general, y que luego, bueno, dentro de esos resultados pues hay agricultores que es verdad que realmente no obtienen esos resultados porque han tenido pues el rugoso en el tomate, o el parvis pinus, o el virus, o daños como ha sido la dana en el municipio de Ejido Berja, ¿no? Por eso muchas veces pues también esa alegría que se puede ver a priori, esa subida en las grandes cifras, pues no siempre generalizado a todos, sino bueno, que hay agricultores pues que pasan por una situación, por un motivo o por otro, pues bastante complicada en las campañas, ¿no? Pero podemos estar hablando de una campaña mejor en términos globales que la campaña anterior, pero con cautela por lo que pueda surgir y lo que está pasando realmente, sobre todo con ese aumento de los costes de producción. Sí, una cosa que me llama la atención de todo esto que hemos estado hablando, hay una cosa en la que yo me he parado a pensar, y es en el pimiento, porque, bueno, ha seguido liderando como cultivo esta campaña, pero es cierto que ha sido un año especialmente malo con el tema del Thrips parvis pinus, que se ha cebado mucho con este cultivo. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta dicotomía, ¿no? En la campaña, más pimiento que nunca y también más Thrips.
Bueno, yo creo que hay que poner el acento en el, como te comentaba antes, en el buen hacer de los agricultores, en que han sabido adaptarse rápidamente, como siempre se ha demostrado el agricultor en Almería, a los nuevos retos que tiene y el manejo que ha sabido hacer de esta plaga, ¿no? Y luego también yo creo que hay que poner en relieve lo importante sobre todo llamando la atención al consumidor, ¿no? Porque hemos visto este año que había frutos que no alcanzaban un calibre comercial, que el agricultor lo tenía muy difícil para poder vender o colocar ese producto en el mercado, siendo un producto perfectamente consumible, perfectamente sano, perfectamente sin ningún exento de ningún tipo de problema para la salud, sino todo lo contrario, y sin embargo, pues por volumen, por verlo bonito desde fuera o porque estaba un poquito picado precisamente por ese trit, pues no hallaba hueco en el mercado, ¿no? Y yo creo que poner el acento en que no siempre, si queremos un producto sano, no siempre es bonito ese producto sano, ese pimiento no siempre tiene el calibre, nos gusta siempre ver un producto grande, un producto vistoso, ¿no? Sino que muchas veces siendo más pequeñito, teniendo alguna picadura del tri, es perfectamente sano y perfectamente comercial y consumible, ¿no? Pero sin embargo hemos visto que no es así, que hay muchos agricultores pues, que han tenido esa dificultad, ¿no? En kilos, pues como digo, con ese buen manejo han sabido reinventarse mucho y han podido pues llegar a esos kilos, controlando la plaga de una manera, pues compensando un poco con la lucha integrada y con esos insectos beneficiosos, pero sin embargo sí que se han encontrado estas dificultades, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner de relieve en el buen hacer de los agricultores, la profesionalidad que tiene el agricultor y sobre todo pues yo creo que poner el acento en que no solo lo bonito es sano, sino que a veces un producto que se vea más arrugado, que se vea más feo, que se vea más pequeñico, pues también sigue siendo igual de sano, no hay absolutamente ningún problema y que el mercado debe de empezar a consumir un producto feo pero perfectamente saludable y perfectamente bueno para el consumidor, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar también como consumidores a valorar ese trabajo que hace el agricultor y a consumir un producto que no siempre brilla tanto, pero que es perfectamente sano y perfectamente consumible, ¿no? Efectivamente, otro asunto que está preocupando no solamente a Saja ni a nosotros, sino al sector en general, es ese anuncio del recorte del 20% en los fondos de la PAC de cara al próximo marco plurianual, ¿no?, de financiación de la Unión Europea. Hemos estado hablando largo y tendido de este tema. Hay muchas dudas. ¿A qué va a afectar este recorte de la PAC? ¿Es un recorte que está justificado? ¿No está justificado? Hemos visto algunas de las partidas de los fondos europeos que han ayudado muchísimo a la agricultura y a todo el paisaje, pero también hemos visto otras que podríamos pensar que eran un poco despilfarro, ¿no? Aunque estamos en un escenario de incertidumbre todavía, pero desde Asaja, ¿qué consecuencias creéis que puede tener este recorte del 20% en los fondos? Bueno, pues yo creo que va a tener un impacto global de confirmarse este 20% de recorte en los fondos, teniendo en cuenta además que más de 70 millones anuales de esos fondos de la PAC vienen precisamente a organizaciones de productores de frutas y hortalizas, vienen a incorporación de jóvenes, a modernización de estructuras y a modernización la línea específica de invernadero, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo con muchísima preocupación que esto finalmente se confirme de esta manera, porque son fondos que se necesitan tanto para modernización, en el caso que estamos hablando de horticultura, por supuesto ayudas directas para agriculturas deficitarias como puede ser el cereal o como puede ser los leñosos como la almendra o el olivar o la ganadería que tan tocada está en los recortes que año tras año se vienen sucediendo, y esto lo que supone pues sobre todo para la parte de horticultura que recibe fondos para inversiones, pues que suponga una paralización
a esa modernización en los invernaderos y en la estructura que hace que tengamos que seguir tengamos esa ayuda para poder seguir siendo competitivos, o ese relevo generacional que tanta falta hace y que tanto está ayudando a que esos jóvenes se puedan incorporar. No es lo mismo incorporarte sin ninguna ayuda como tener una ayuda para poder, pues como mínimo, hacer frente a los gastos corrientes de un autónomo o de unos trabajadores durante los 3 o 4 primeros años, ¿no? Es una ayuda muy importante, una ayuda que ha venido pues precisamente a eso, ¿no? A revivir un poquito el sector agrario y esa necesidad que tiene, como digo, tanto de modernización como de incorporación de jóvenes, y la verdad es que con bastante preocupación, ¿no? De recortarse, de confirmarse este recorte, pues estamos hablando de más de 28 millones de euros para la provincia de Almería en términos anuales, ¿no? Y esto pues al final supone mucho dinero, mucha inversión, y sobre todo pues yo creo que va a suponer, para lo que son ayuda a la inversión, va a suponer una ralentización a esas inversiones, y mucho nos tememos que para los que son la parte que toca de ayudas directas, como digo, como la ganadería o el cereal, que son cultivos deficitarios y que sin esta ayuda pues muy difícilmente van a poder seguir adelante, pues puede suponer la salida del sector de muchos ganaderos y muchos agricultores, como ya se está viendo en las zonas más norte de la provincia de Almería, pues que están dejando de estos cultivos, ¿no? La ganadería, por ejemplo, ya se está viendo un recorte bastante importante en la ganadería extensiva y en el cordero segureño, ¿no? En los últimos años, precisamente por esos recortes, ¿no? Con lo cual, pues como digo, mucha preocupación. Y sobre todo, bueno, pues indignación, si se le quiere llamar de esa manera, porque estamos viendo cómo el gasto o el presupuesto que se está llevando para otras partidas, como puede ser defensa, pues se está pegando un gran bocado a lo que es el presupuesto de la industria agroalimentaria, que al final es el que necesitamos también para comer. Si la defensa es importante, pues imagínese la alimentación, lo importante que puede llegar a ser, ¿no? Con lo cual, vamos a ver si conseguimos que no se confirme ese recorte, que finalmente pues se pueda mantener el presupuesto que tenemos actualmente para esa política agraria comunitaria, y realmente pues no suponga ese bocado tan grande pues para la supervivencia de muchos sectores en la provincia de Almería. Pues muchísimas gracias por haber estado hoy y toda la temporada con nosotros. Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería. Para terminar, un mensaje a los agricultores que nos escuchan, a nuestros oyentes, también a las instituciones, a los que mandan, ¿no? Un mensaje de cara a la próxima campaña. ¿Qué les diríais desde Asaja? Bueno, pues yo creo que se tiene que poner el foco en la importancia que tiene la agroindustria, en la necesidad que tenemos de seguir siendo competitivos en la agricultura y en la ganadería de nuestra provincia. Y yo creo que se debe de poner, como hemos reivindicado muchísimas veces, en el centro del debate y en el centro de la política agraria común al agricultor y al ganadero. No vale de nada discutir, hacer recortes, si al final vamos a tener que depender de países extracomunitarios para poder alimentarlos. Tenemos que tener esa soberanía alimentaria y tenemos que pensar en que el pilar fundamental para nuestra agroindustria sigue siendo la agricultura y la ganadería, ¿no? Con lo cual creo que altitud de mira en la política y sobre todo en la política agraria. Pues muchísimas gracias, Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, un auténtico placer, y aquí estaremos para en la próxima campaña seguir haciendo caso a los problemas de los agricultores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer poder haber compartido este año el programa con vosotros, y espero que en el siguiente curso pues podamos estar y podamos debatir, y sobre todo ese importante trabajo que hacéis desde los medios de comunicación, que es la difusión de la problemática que hay, y poder dar voz al campo, que también es muy importante. Muchísimas gracias.
La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Momento ahora para la recta final del programa y tenemos nuestro espacio para el análisis, para la tertulia. Ya está con nosotros el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, lo hemos estado comentando hace un segundo, fuera de micro. Va llegando esa época del año en la que tenemos que ir haciendo balance. Hemos hecho bastantes balances en cifras de lo que ha sido la campaña, de lo que han sido los números, de lo que ha sido, bueno, retos, amenazas, ventajas. Hemos dicho de todo, ¿no? Respecto a las cifras, ¿no?, que ha dejado la campaña, pero todavía vamos a tener 4 días por delante para repasar una vez más no solamente las cifras, ¿no?, sino también las sensaciones y todos los episodios, ¿no?, que hemos vivido este año. Pues sí, ha habido mucho de todo. O sea, nos hemos enfrentado a las danas, digamos, a un clima cambiado. Ya sé yo que el cambio climático no te hace mucha gracia a ti, pero... No es verdad. Si yo estoy informando de todo lo que sale del cambio climático. Estamos también hablando y viviendo cómo se han producido una serie de cambios en el sistema de comercialización, en el que vemos que se asientan sistemas que surgieron después de las alhóndigas, y el sistema de subasta pues anda renqueando un poco por las circunstancias de algunas de las empresas que se han dedicado durante muchísimo tiempo a comercializar por este sistema la fruta y hortalizas. También estamos viendo unos profundos cambios en la política comunitaria en favor de digamos, un rearmamento que no teníamos y que ahora por lo visto es necesario, y sobre todo los vaivenes que está teniendo la energía, fundamentalmente los derivados del petróleo, que tanta influencia tienen en la agricultura almeriense por el plástico y por el combustible, fundamentalmente. También estamos viendo que ha habido un proceso de, entre comillas, normalización de precios al alza en las hortalizas desde el año 2020. Yo me imagino que será por miedo a quedarse sin productos en los lineales, ya que en aquel momento ya se vieron que podían quedar los lineales sin frutas y verduras, y las frutas y las verduras son parte de la alimentación básica del ser humano, y con lo cual, pues evidentemente desde aquel momento pues hemos tenido precios muy respetables para el campo, aunque también es cierto, y lo digo antes de que me llame la atención algún agricultor, que los costes se han disparado. Los costes de producción se han disparado, con lo cual no quiere decir que porque las hortalizas valgan más dinero los agricultores ganen más dinero. No, eso es algo que hay que ver, y sobre todo yo creo que se está comprendiendo por parte de la gran distribución que para que un agricultor cultive con calidad necesita recursos económicos. Y creo que lo que le está pasando, lo que está haciendo la gran distribución es pasarle, digamos, el balón al consumidor en cuanto a precios se refiere. Digo esto porque seguramente la campaña de precios de sandía que hemos vivido este año, prácticamente hasta mediados de julio, no la habíamos vivido nunca, y mira que veníamos de campañas de sandía buenas, o sea, con unos precios respetables que no se habían visto nunca por estas fechas, y en fin, yo creo que esos precios lo que vienen es a reconocer la gran calidad que están teniendo las sandías de la provincia de Almería en los últimos años, ¿no? Y había un problema que venía derivado precisamente de eso, de la falta de sabor, de la falta de azúcar, de un corte en verde, de un corte con sandía deteriorada fundamentalmente por enfermedades como el virus, y todo eso se ha podido controlar, y es muy difícil encontrar sandías malas.
Puede haber sandías mal cortadas, puede haber sandías que se han aguantado y hayan perdido calidad, pero la mayor parte de las sandías que llegan al mercado son verdaderamente fabulosas. Y por lo que estoy viendo, no solamente de Almería, o sea, la zona de Cartagena, la zona toda Murcia entera, la zona de Sevilla, la zona de La Mancha, que precisamente ahora están padeciendo una crisis de precios con sandías que no llegan a 13 céntimos el kilo, con lo cual pues es verdaderamente lamentable, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pues evidentemente cuando el sol no brilla en Europa y hay tormentas y no apetece la sandía y se para la exportación, pues se producen unas bajadas bestiales, que lo estamos viendo ahora mismo con lo que está pasando con la sandía de Castilla-La Mancha, que tiene una calidad extraordinaria, pero que no está teniendo la salida que debería de tener, y el melón tampoco. Precisamente has dicho una cosa que ha ido totalmente a la par de lo que nos ha contado hoy la presidenta de Asaja Almería, Doración Blanque, y es que aunque hayan mejorado los precios, los costes se han disparado un montón, ¿no? En esto se ha centrado bastante el análisis de Asaja de la campaña. Yo quería preguntarte, porque yo sé que eres una persona que, además de conocer las cifras, también estás cerca del agricultor. Entonces, en este equilibrio de precios mejores y de costes, ¿en dónde se encuentra el agricultor, no? ¿Es viable que esta situación siga por más tiempo? Te voy a poner un ejemplo que seguramente te va a describir la respuesta que tú quieres tener en este momento. En noviembre del 23 yo hice una serie de artículos con el seguimiento del precio del gasóleo que se usa en agricultura. La cifra más baja que llegué a poner fueron 89 céntimos. 89 céntimos. ¿Por qué pasaba esto? Se empezó a hablar mucho de que iban a salir, que los coches ya no iban a ser diésel, que iban a ser eléctricos, que había que buscarle una salida al crudo, que el crudo ya no iba a tener tanta importancia, que la referencia del crudo para saber cómo están las fuentes de energía, sobre todo en la bolsa, ya no iba a ser tan determinante. Y yo estuve siguiendo hasta donde llegaba el gasóleo. El gasóleo, la cantidad más barata que se pudo pagar en noviembre del 29 fueron de 89 céntimos. Hoy, 2 años después, no han pasado todavía los 2 años, pues no hemos llegado a noviembre del 25. Estamos hablando de gasóleo a 1,40. Estamos hablando de 51 céntimos de diferencia. 51 céntimos por litro. Y aquí necesitamos el gasóleo para echarle a la furgoneta, para echarle al camioncillo, para echarle a la carretilla elevadora, para transportar los productos hacia Europa, para en algunas ocasiones regar el invernadero. O sea, es una fuente fundamental, ¿no? Y evidentemente, si el precio del gasóleo pues ha aumentado, pues seguramente todos los derivados del petróleo con los que se hace el plástico para cubierta de invernadero, desinfección de invernadero y demás, habrá cogido el mismo camino, evidentemente, ¿no? Entonces eso te explica que sí, que han aumentado los precios. Y ahora a los gastos que tiene el agricultor, antes había gastos accesorios que si querías los tenías en cuenta y los aplicabas o pasabas de ellos. Ahora algunos de esos gastos se han convertido en gastos obligatorios, porque los agricultores que tengan una finca importante, que la tengan ya en funcionamiento, se arriesgan a no tener un seguro para lo que pueda venir después de los acontecimientos que hemos tenido en los 2-3 últimos años con el clima. Yo no lo haría. Y evidentemente, pues cubrir ahora con seguros agrarios las fincas y a ver qué nivel de protección, si es solamente estructura, si es también cosecha, eso también se lleva un dinero que antes no tenía un apartado tan importante en los gastos que tiene que tener una explotación agrícola. Ahora sí lo tiene. Y luego hay otro concepto que está aumentando su valor continuamente, que es el precio del agua. El precio del agua, cuanto más artificial sea su consecución,
más caro es. O sea, el agua de una desaladora no es lo mismo que extraer agua de un pozo o recibir el agua por una tubería de un pantano, ¿no? Ahí hay una gran diferencia, o reciclar agua procedente de aguas residuales, ¿no? Ahí también se produce un gran gasto que está aumentando y lo está haciendo poco a poco, y parece que no nos damos cuenta que se está produciendo. Aún así, yo creo que uno de los gastos más importantes a los que se va a enfrentar el agricultor en los próximos años va a ser la mano de obra. Por dos motivos. Por un lado, empieza a escasear la mano de obra en los invernaderos, entre otras cosas porque algunos de los trabajadores de los invernaderos se han convertido en empresarios, y en lugar de trabajar, lo que necesitan ellos también son trabajadores de invernadero. Y por otro lado, pues evidentemente las cotizaciones sociales, los propios sueldos, todo va en aumento. Y va a ser, digamos, un capítulo importante para los próximos años. Has sacado dos temas que me gustaría abordar por separado. Uno de ellos es el precio de del gasoil, de los combustibles. Porque yo recuerdo, y seguramente que tú también te acuerdes, que hace unos meses me comentaste con preocupación que había una asociación de transportistas que estaban preocupados porque les sobrevolaba la sombra de que el gobierno podía repercutir en el precio de los combustibles una subida que se le pedía desde Europa. Finalmente esa subida no llegó, se pudo posponer. Pero claro, hemos estado hablando del marco plurianual de cara al 2028. Son 5 impuestos los que va a poner la Unión Europea, y por supuesto que se van a cebar con el carbono, con todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles, y seguramente obligarán a España a repercutir esta subida. ¿Nos imaginamos que a partir de 2028 pueda haber un escenario con más subida aún de esto? Yo creo que no. Yo creo que no se va a producir ese escenario, fundamentalmente porque los cambios bruscos que se han producido, como por ejemplo la pérdida de un 20% de la PAC de golpe, pues todo eso hay que encajarlo de la mejor forma posible, porque lo que tú no puedes es intentar ayudarle a un sector y de golpe por razón le quitas las ayudas, le quitas toda la orientación que has hecho en un sentido porque tienes otra urgencia, ¿no? Con lo cual a mí me da la sensación de que todo eso se va a revisar antes de ponerlo en práctica, porque el escenario que había antes era uno y ahora el que hay es totalmente diferente. Si tú quitas ese montón de millones que vas a quitar de la PAC, no vas a seguir grabando el sector primario, pues si no te lo cargas. Y luego el sector primario ya ha dado muestras sobradas de que es fundamental. Es más llamativo el sector industrial, el sector de la vivienda, pero vamos a lo básico, que es la subsistencia. Ahí influye muchísimo más el sector primario que el sector industrial, o que el sector de la vivienda, o el sector de las fuentes de energía, eólicas, no eólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues evidentemente el sector primario de alguna forma tendrá que ser cuidado. Me refiero siempre desde la alta instancia de la Unión Europea. A nivel local, pues estará matizado todo lo que ocurra aquí en España, sabiendo qué vientos soplan desde Europa, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que de golpe porrazo una PAC reducida y una subida de hasta 5 impuestos, como tú has dicho, no van a convivir en el tiempo. Pues algo que me llamaba la atención, viéndolo el otro día, es que los presupuestos de agricultura de la Unión Europea han ido históricamente bajando, ¿no? Empezaron siendo no sé si el presupuesto más grande, ¿no? Dentro de toda la Unión Europea era el de agricultura, y año tras año lo hemos visto bajar. Y hemos visto también un montón de gasto dentro del epígrafe agricultura que iba para todo menos para agricultura, ¿no? Iba para no sé qué estudio de no sé qué cerveza artesanal en no sé qué país de no sé dónde.
Posiblemente ese sea el motivo por el que se vaya reduciendo el presupuesto, porque seguramente alguien se habrá dado cuenta que hay determinadas cosas que no tienen que ir con cargo de ese presupuesto. Los girasoles en Aragón es algo que siempre se comenta, que muchas veces se recibe dinero por esas plantaciones y luego básicamente dejan que la nieve se los cargue. Eso lo hemos visto alguna vez también, ¿no? A lo mejor es que es condición sine qua non para recibir la subvención que la nieve se cargue los girasoles. Evidentemente. Yo conocí hace ya años cómo se traían las semillas de cebada, de trigo, para certificar que la habías comprado, y no se bajaban ni siquiera de los barcos y se devolvían otra vez a su lugar de origen. Simplemente necesitabas una factura para tú poder demostrar que tu parcela, donde tus 40, 50 hectáreas de cebada, pues que la había sembrado, y luego pues rellenabas la documentación, y luego donde estaba la cebada, como era zona, digamos, desértica prácticamente y con poca lluvia, pues la cebada no ha nacido, punto, se acabó. Y yo conocía a un empresario que se dedicaba a traer en sus barcos este tipo de semillas, ¿no? Y él me decía que en algunos casos ni se descargaban esas semillas, simplemente certificaban que venían, ¿no? Pues bueno, pues hay poca diferencia. Coges las semillas, las siembras, las echas en la tierra, y si no llueven no salen. El resultado es el mismo prácticamente, ¿no? Y eso pasaba antes. Yo me imagino que se estarán haciendo reajustes de todo este tipo de cosas para no tener que subvencionarlas, no pagar por ello, y el presupuesto pues irá reduciéndose. De todas formas, yo creo que la Unión Europea ha sido bastante precisa a la hora de invertir. Todo lo que llega a través de las organizaciones de productores ha dado un resultado extraordinario, y ha sido una inversión que ha provocado muchos impuestos, y la recaudación que se ha hecho a través de lo que se ha conseguido por la aplicación de esas ayudas ha sido muy importante, ¿eh? De momento lo que sabemos es que el dinero de las OPCH no va a bajar. Eso es lo que nos ha llegado por ahora. También Sí. Es verdad que quedan más de 2 años. Sí, evidentemente no va a bajar porque saben que es una gran inversión, ¿no? Para terminar, hablabas también de que el salario va a ser uno de los costes que más va a subir para el agricultor en los próximos años. Una información del Mundo que estuvimos comentando ya la semana pasada: los salarios reales en España solo han crecido un 2,76% en 30 años, el cuarto peor desempeño de los 38 países de la OCDE. Este artículo es muy interesante, animo a todos los oyentes a que se acerquen al Mundo, pero básicamente lo que viene a decir es que desde el 94 hasta el 2004 los salarios en España han crecido 11 veces menos que la media de la organización de la OCDE. ¿Por qué? Pues por el estancamiento de la productividad. Y esto es algo que de siempre me ha parecido de cajón. Si tú no produces más, pero sí tienes que pagar más salario, al final va a haber una trampa ahí. Tú puedes poner lo que quieras en un papel, pero eso no significa que la realidad española sea tal. Sí, pero yo creo que lo que va a pasar en el futuro es que no va a haber trabajadores para todas las plantaciones, para todos los invernaderos, y la única forma que tienes de tener tú trabajadores es darle a los que hay más dinero que lo que le paga el vecino, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a haber una tendencia al alza de los sueldos, porque ya estamos viendo cómo está faltando mano de obra. Mano de obra, ¿por qué? Porque la mano de obra inmigrante no solamente se dedica a los invernaderos. Ya estamos viendo cómo trabajan en construcción, cómo trabajan dentro del manipulado, cómo trabajan en restauración, y en definitiva mucha de la gente que llegan no va directamente al invernadero como antes. Y si llegan regulados y con papeles, seguramente habrá menos gente todavía que vaya a los invernaderos, ¿no? Aparte de eso, estamos viendo cómo en la zona de Níjar hay muchos agricultores que han dejado sus explotaciones alquiladas a trabajadores que han llegado del norte de África, que conocen bien el invernadero y que se han metido en la aventura de ser
productores, de ser autónomos productores. Pues son trabajadores que dejan de trabajar por cuenta ajena y que además no solamente eso, sino que ellos mismos van a necesitar de otros compatriotas para poder desarrollar su actividad. Y eso ya lo estamos viendo, no es algo que yo esté aquí aventurando que puede suceder, sucede. Te vas a Campohermoso, te vas a San Isidro, te vas a Níjar y ves gente, muchos empresarios que ya son de origen árabe. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Nos quedan 3 días para terminar la temporada, así que mañana volveremos a oírnos. Bueno, mañana más. Agricultor, si estás buscando un sitio donde comercializar tus hortalizas en la próxima campaña, en Agroiris te ofrecemos la tranquilidad y la garantía que necesitas para una cosecha rentable. Te abrimos las puertas para que te incorpores al proyecto de Agroiris esta campaña. Llámanos al 670-643-3 y hablamos. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que pueden estar siempre conectados a la actualidad agrícola en fhalmería.com. Les dejamos con la programación de Radio Marcador Almería. Muchas gracias a Rick Zuan, a Sach, a Albaida, a Agroiris y a M&S Nutrientes por hacer posible este programa. Mi nombre es Luis Serracho y me despido hasta mañana.